Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en nuestro espacio de la enseñanza de la palabra a través de nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, al cual sugerimos se suscriba y le dé la campanita para que lleguen las notificaciones, porque estamos publicando cada semana una enseñanza nueva. Los días viernes y los días sábados 12 enseñanzas. Entonces tenemos 3 enseñanzas por semana de la palabra de Dios para apoyar o ayudar al crecimiento espiritual del pueblo de Cristo, a que podamos llegar a la estatura del conocimiento que Dios quiere para cada uno de nuestros procesos de vida durante estamos en esta tierra. Esta palabra va dirigida a los escogidos de Dios. Continuamos con el libro a los Gálatas, la epístola a los Gálatas que iniciamos la semana pasada, haciendo una introducción de esta importante carta que el apóstol Pablo dirige a las iglesias de Galacia, donde se ve que habían varias iglesias que habían sido enseñadas con el evangelio verdadero. Pablo había llevado la palabra de él ante esta iglesia y estaba aconteciendo que estaban recibiendo unos falsos maestros que traían una falsa enseñanza. Y hoy esta palabra es para la iglesia de Cristo. Aún siguen llegando falsos maestros con otro mensaje que no es el mensaje del evangelio, que no son buenas nuevas, sino que son distractores para que las personas no crezcan en lo que es el conocimiento de la palabra. Hoy tenemos la lección número 2 de este libro de Gálatas acerca de este capítulo 1, donde dice, no hay otro evangelio. El apóstol Pablo viene con una enseñanza fuerte porque ve que está sucediendo que la iglesia de Galacia conocían de la mano del propio Pablo el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que ellos estaban aceptando, le estaban dando la bienvenida a los falsos maestros judaizantes. ¿Y esto qué pasa? Desagradó en gran manera a Pablo, quien fundó y estableció esas iglesias bajo el mensaje verdadero de Cristo, y que fue crucificado. Entonces, el apóstol Pablo puso todo su esfuerzo y pasión para hacer resplandecer la luz del evangelio en esta ciudad, en estas iglesias. Pero la noticia que le llegaron a Pablo no fueron de avance y crecimiento en lo que ya él había sembrado en estas iglesias, sino más bien que estaban en un constante retroceso, a punto de llegar a la apostasía. Por eso es el asombro y lo perplejo que está el apóstol Pablo cuando él no puede dar crédito a esa noticia que ha escuchado de que le trajeron los creyentes que llegaron de la región de Galacia. Para Pablo esta situación que afecta a las personas que se le había predicado un evangelio puro y por tanto esto puede arruinar lo que es el avance del evangelio. Entonces, Pablo reprocha y rechaza con un rotundo no estas enseñanzas. Él inicia en este versículo 6 diciendo, estoy maravillado, o sea, estoy perplejo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, yo estoy totalmente asombrado, estoy perplejo, con suma facilidad, o sea, tan pronto que tan fácilmente la iglesia se hayan alejado. Ya a ese término de que se han alejado alude a lo que es sinónimo de una deserción en términos militares, que desertaron y que ¿quién fue que le llamó a la gracia de Jesucristo? Y dice para seguir un evangelio diferente. Entonces,
ellos se estaban alejando de la persona que lo llamó, porque quien hace el llamado es Jesucristo. Pablo sembró la semilla del evangelio, pero el crecimiento y la revelación de la palabra la trae Dios a través de su Espíritu Santo, y es Dios el que llama. Entonces, que después de haber sido llamado a este evangelio verdadero, dice que se estaban dirigiendo a ideas falsas para seguir un evangelio diferente, para alejarse del verdadero evangelio y dar la espalda a la persona de Jesucristo. Dice, y no es que haya otro, porque no hay otro evangelio. No, le está diciendo, no es que hay otro evangelio que se están cambiando a otro evangelio, no existe. Sino que hay algunos falsos maestros judaizantes que están perturbando, están creando problemas y quieren pervertir el evangelio. O sea, que están tratando de enseñar algo totalmente opuesto a lo que Pablo había enseñado. Pablo está muy molesto sabiendo lo que el trabajo que él había hecho en este lugar y cómo lo había dejado encaminado esta iglesia hacia un crecimiento sano, hacia un crecimiento en la sana doctrina. Entonces, por eso el tono molesto y serio y correctivo, donde él rechaza tajantemente toda la hipótesis o suposiciones que están haciendo. Entonces, los falsos maestros judaizantes, ¿qué estaban haciendo? Se introdujeron en las iglesias de Galacia para tratar de persuadirlo a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y que aceptaran un evangelio diferente. Un evangelio diferente es un evangelio adulterado, un evangelio pervertido. ¿En qué consistía este evangelio que estaban tratando de llevar los maestros judaizantes? Que además de creer en Cristo, le decían que debían incorporar 3 cosas fundamentales para tener la salvación. Uno era la circuncisión, que era era un acto que se hizo a raíz del pacto que Dios hizo con Abraham, como señal del pacto que hizo con Abraham, y que todos sus descendientes tenían que circuncidarse para cumplir con todos los rudimentos de la ley. Otro era observar y obedecer la ley, y que tenían que observar y celebrar la fiesta y los días sagrados. Entonces, estaban tratando de mezclar, de que además de que siguieran lo que se le había enseñado del evangelio, tenían que volver a los rudimentos de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 7, lo que no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice 3 cosas importantes de este supuesto evangelio. En primer lugar, de que se trata de un evangelio ilegítimo, dice el cual no es otro, o sea, no es otro evangelio, no existe otro evangelio, no hay otro evangelio aparte de la buena nueva de Jesucristo. En segundo lugar, dice que no es bueno para nada porque lo que traen es problema, porque lo que traen es tribulación, están perturbando lo que es el crecimiento y la armonía dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, se tratan de distorsionar el evangelio verdadero. Cuando dice, y tratan de pervertir el evangelio de Cristo. Pablo reconoce que este evangelio diferente no es realmente otro evangelio. En lo absoluto, no es otro evangelio. Eso es lo que promovieron este evangelio diferente, dijeron, sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo, él tiene su verdad y nosotros tenemos la nuestra, él tiene su evangelio, nosotros tenemos el nuestro. Pablo rechaza la idea de un mensaje, de un evangelio legítimo, alternativo, de cualquier manera, porque recordemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y Pablo está diciendo,
en esta enseñanza que están trayendo los falsos maestros judaizantes, no hay buenas nuevas, no hay un mensaje que sea bueno, que más bien esto es solo una mala noticia, porque lo que realmente están trayendo es una distorsión del evangelio. Entonces, lo que trajeron estos falsos maestros es otro evangelio, y que eso trajo problemas. No anuncian un mensaje de verdad, no anuncian un mensaje de reconciliación, no anuncian un mensaje basado en la obra de Jesucristo, sino un mensaje basado en las obras de la ley. Por eso dice que esto acarrea problemas, porque se está quitando la mirada de Jesús y su mensaje de la cruz, y se está poniendo nuevamente en las obras de la ley, las cosas que pueden hacer los hombres para alcanzar la salvación. El otro evangelio realmente, dice el apóstol Pablo, una perversión o una distorsión del evangelio de Jesucristo. Era como no empezar de cero, sino que estaban tratando de construir o constituyen un nuevo nombre para Dios y pretender tener un nuevo Salvador, y se utilizan nombres e ideas familiares para usarlo con los cristianos de Galacia, pero todas las ideas vienen distorsionadas. Entonces se hace un mensaje que es engañoso, tratando de disfrazar el evangelio y envolverlo con la ley y presentarlo como algo bueno y que las personas deben hacer para alcanzar la salvación. Y la salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario, y es lo que el apóstol Pablo quiere nuevamente reiterar en esta iglesia, que había dado esta enseñanza del evangelio y de la gracia, que ellos estaban dándole la espalda a Jesucristo, que estaban dando la espalda al mensaje verdadero, y que estaban volviéndose nuevamente a un mensaje o un evangelio basado en las obras. Entonces dice, ¿por qué claramente están pervirtiendo el evangelio de Jesús? En Romanos 3, 19 al 20 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol Pablo está clarificando que el mensaje que están trayendo a la iglesia está trayendo problemas, está pervirtiendo el mensaje de Jesucristo, está dando la espalda al mensaje y a la persona de Jesucristo, y que se están envolviendo en los rudimentos de la ley. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, yo declaro el evangelio que os es predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, para el cual también sois salvos, porque yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios es clara acerca de cuál es el mensaje, cuáles son esas buenas nuevas, y que no es por obra humana, no es por la ley, no es por cumplir con cierta ceremonia y día festivo, no es algo que nosotros pudiéramos hacer. En primer lugar, aquí dice en estos versículos que el evangelio más bien viene en contra de nuestro orgullo, porque nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos nosotros mismos, y que no da crédito a nosotros en absoluto para nuestra salvación, sino que todo es por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. En segundo lugar, el Evangelio ofende o va en contra de nuestra sabiduría humana. Nos ahorra por algo de muchos que muchos lo consideren tonto. Dios hecho hombre y morir y humillarse
hasta la muerte vergonzosa, muerte de cruz por nosotros los seres humanos, que somos pecadores y que siempre somos infieles. Entonces, eso no lo podemos percibir en nuestra sabiduría humana, sino que es el Espíritu de Dios que tiene que revelarlo a nuestro espíritu esta verdad para que podamos abrazar esta verdad del Evangelio y que también puede chocar aún con nuestro conocimiento. Se nos dice que debemos creer en algo que va en contra de todo conocimiento científico o toda experiencia personal, que Cristo murió, Cristo hombre murió, resucitó de entre los muertos y que resucitó en un nuevo cuerpo glorioso y que Él nunca volverá a morir otra vez. Está en un cuerpo glorificado y que Él nos da esperanza que como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Por eso el apóstol Pablo dice que al añadir la ley al evangelio de la gracia de Cristo, los falsos maestros fueron eficaces en destruirla por completo y de este modo convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para nuestro beneficio y provecho por su gracia, por su gloria, en un pseudo mensaje de favor divino, pero antes ganado por méritos humanos. Y Pablo rechaza tajantemente este mensaje. Entonces, ellos presentan el mensaje de la gracia, pero dicen, además de el evangelio de la gracia salvadora y de lo que hizo Cristo, está este mensaje. Necesitamos el esfuerzo humano, los méritos humanos, actuar a través de las obras para completar la salvación. Y Pablo rechaza esto porque la salvación no se da por algo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer. Ellos no negaban, por así decirlo, el evangelio, la verdad del evangelio, sino que lo adulteraban, lo mezclaban, deformaban y distorsionaban, como sucede hoy con muchos falsos maestros que hay en nuestros medios, que no es que quitan del todo el evangelio de la gracia, sino que más bien adulteran el mensaje y empiezan a poner sobre las personas cargas que Dios no ha impuesto sobre los hombres, porque la salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Por gracia la recibimos, por la fe. Y no es por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Por eso no tenemos que volver al mensaje a las obras que son muertas, que no sirven para nada. Entonces, para los judaizantes, Cristo no es suficiente. Por eso ellos añadían obras complementarias para la gran y única perfecta obra de la cruz. Más y aún, Pablo, usando un caso hipotético, nosotros o un ángel del cielo, incluso un ser angelical, le anuncia otro evangelio diferente del que se le ha anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces, Pablo no le importa quién trae el evangelio falso. Dice, pueden ser seres angelicales. Puede decir que viene enviado del cielo. Incluso si se trata de sí mismo o un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo. Pero si aún nosotros o un ángel, ya sea un apóstol, un evangelista o un ser angelical, trae otra palabra diferente al evangelio de la cruz, dice que debe ser rechazado. Cualquier persona que declare un falso evangelio es digno solamente de una maldición especial de Dios, sea anatema. Pablo parece tener en cuenta la maldición solemne pronunciada por Dios sobre los que rompen el pacto en Deuteronomio 27. Entonces, no era suficiente decir, no le hagan caso a esas personas. Fue algo más profundo al Pablo decirle seriamente que debían ser malditos estas personas que trataban de llevar un mensaje diferente al mensaje de la cruz. Así que ahora les repito,
La maldición se repite con mayor énfasis y es realmente imposible que Pablo exprese esta idea con más fuerza que como la hace en este momento. Entonces, algunas personas podrían decir, ¿dónde está el amor del apóstol? ¿Cómo va a traer doble maldición sobre las personas que también son hijos de Dios y todo esto? Las personas que difunden el falso evangelio, él no solo pide a Dios para maldecir el mensaje y maldecir a esta persona que difunde el mensaje. Y podría decirse que Pablo está falta de amor o que cualquiera que haga esto está falta de amor. Entonces, si el evangelio es falso, si el mensaje se ha distorsionado y no es una buena nueva que ya está establecido por la palabra, para nada entonces sirve. Entonces no puede ser acogido por la iglesia. Entonces dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. El versículo 10. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La idea de Pablo no es quiero convencer a Dios para mi punto de vista. La idea es que Dios es es quien le escogió, quien le envió, a quien él tiene que dar cuenta por el mensaje que él llevó y por las personas que pusieron bajo su responsabilidad en esta predicación de la palabra que se hizo en el primer siglo. Cuando Pablo habla, él habla siempre primero de Dios, poner a Dios primero y no a los hombres. La primera obligación de Pablo era agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y no lo haría de esta manera, sabiendo que estaban llevando a la iglesia un mensaje que traía confusión, que las personas estaban afanados por cumplir con las obras de la ley para estar bien con Dios o para agregar a su salvación. Pablo estaba más preocupado por complacer a Dios y por eso fue tan tajante y tan fuerte y serio cuando envía este mensaje a la iglesia de Galacia. Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para Pablo era una o la otra. No se puede estar agradando a Dios, trayendo el mensaje de verdad y complacer a los hombres. No podía dirigir su ministerio hacia agradar a los hombres al mismo tiempo que querer agradar a Jesucristo. Entonces, y su primera preocupación no era hacer sentir bien a las personas. Su primera preocupación era complacer a Jesucristo. Porque él decía, si trato de complacer a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Pablo lo decía, vuelvo y lo repito, no hay otro evangelio. No podemos confundir la verdad con la mentira. El apóstol Pablo, como representante y plenamente autorizado por Cristo, está pronunciando esta palabra tan fuerte, aún de maldición, a los falsos maestros que estaban cometiendo el horrendo crimen de llamar lo falso como verdadero y decían que era el único evangelio. Un evangelio falso que se habían inventado agregándole la ley, diciendo que era el verdadero. Entonces, Pablo le viene a transmitir que no deben recibir ningún mensaje. Y ese es el mensaje hoy para la iglesia. Si aún viene uno llamándose apóstol, evangelista, o aún seres angelicales que traen otro mensaje diferente al mensaje de la cruz, donde trate de poner sobre las personas la responsabilidad de su salvación. Dice la palabra sea anatema y dice, no los reciban. El evangelio de Cristo es uno, es puro, es simple y siempre, siempre será el mismo. Y no admite añadidura ni sustracciones.
la palabra de la cruz es la verdad y esta es la que debemos seguir. Por eso el apóstol Pablo fue tan tajante a decir, no lo reciban, no le sigan. Y él decía, estoy asombrado, si ustedes recibieron la verdad, ¿cómo están siguiendo ahora tras la mentira? Continuamos la próxima semana con esta enseñanza del capítulo 1 de el libro de Gálatas. Y para la iglesia de Jesucristo hay un solo evangelio y es la buena nueva, como dice el apóstol Pablo en este versículo de Corinto, que el Señor vino y fue crucificado y que Él resucitó y que Él viene nuevamente por su iglesia. Continuamos la próxima semana con esta enseñanza del libro de los Gálatas. Dios le bendiga abundantemente y no deje de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde cada semana estamos publicando una enseñanza de la palabra de Dios, del Evangelio verdadero. Dios le bendiga abundantemente.